14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Enseguida entramos de lleno en un día en el que continúa el terremoto por la condena al fiscal general del Estado, en el que se cumplen 50 años de la monarquía en nuestro país, en el que el Papa ha aceptado la renuncia del obispo español acusado de abusos sexuales. Sábado, además de G20, con Ucrania como tema central. Ahora vamos con todo eso, pero antes vamos a irnos a Málaga porque tenemos allí una última hora. Un hombre de 61 años ha sido detenido en Rincón de la Victoria, acusado de asesinar a su expareja. Ser Málaga, Ignacio San Martín. La víctima, una mujer de 60 años, el presunto homicida, un hombre de 61. El suceso ha tenido lugar al filo de las 12 del mediodía en la calle Trébol de esta localidad malagueña. Fueron los vecinos de la víctima los que alertaron de una pelea en la vivienda contigua. Los servicios de emergencia avisaron a la Guardia Civil, que se personó en el lugar de los hechos junto con efectivos de la policía local de Rincón de la Victoria. Inicialmente, según fuentes cercanas, el hombre se atrincheró, aunque finalmente dejó pasar a los agentes del Instituto Armado, que encontraron a la mujer muerta en un charco de sangre. El hombre permanece detenido. La principal línea de investigación es que se trata de un nuevo caso de violencia machista. No constan denuncias previas ni que la víctima estuviera en el sistema Biogen. La lacra continúa. Con esta serían ya 39 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España. Recordamos que el 016 es el teléfono contra la violencia machista. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. Y en Asturias es día de luto por el derrumbe de la mina de Cangas del Narcea, en la que este viernes han muerto 2 personas. Hoy allí las banderas ondean a media asta. El origen del accidente, dice el alcalde, está en un movimiento de tierras imprevisto. Radio Asturias, Silvia Rúa, adelante. Banderas a media asta en el ayuntamiento y 2 días de luto oficial declarados por los gobiernos del Principado y de Castilla y León para mostrar el dolor de toda la comarca tras este accidente minero en el que fallecieron el asturiano Óscar Díaz y el caboverdiano Anilson Soare, vecino de la localidad leonesa de Villabrino. Todo apunta a un movimiento de tierras imprevisto como origen del derrumbe en la explotación, según el alcalde José Luis Fontaniella. Que había sido un movimiento de tierra fortuito, vamos a decirlo de esa manera, o no previsible, provocó ese derrumbe que cayó sobre estos chicos, ¿no? Fontaniella insiste en desvincular este accidente de lo ocurrido en la mina de Cerredo hace unos meses en Degaña, donde fallecieron 5 mineros. La empresa gestora TIC Narcea tenía los permisos en regla y tan solo un día antes había sido objeto de una inspección. Esto en un sábado en el que el frío sigue apretando. Hoy estábamos deseando pues hasta unas orejeras. Ya sabes que a partir de noviembre, diciembre, pues empiezan las heladas en Toledo y estamos ya -1, -2. Las mínimas siguen siendo bajo cero en muchos puntos del país, aunque la masa de aire polar está siendo sustituida por una más templada, así que las máximas son más agradables. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes, más agradables sí, pero que nadie salga de casa sin abrigo y en muchos sitios incluso sin bufanda ni guantes. Va a seguir habiendo hielo y nieve, especialmente en cotas altas y medias. Las máximas apenas van a superar los 5 grados en el centro del país, o lo harán por un par de grados. En Madrid, por ejemplo, hay ahora mismo 7. Algo más templadas en la costa, llegan hoy hasta los 15 grados. En cuanto al estado del cielo, se espera sol en casi toda España, aunque en el norte van a ir apareciendo las nubes conforme avance el día y es posible que dejen algo de lluvia. Aún así, las heladas, Adrián, se mantienen en zonas de montaña. ¿Cómo están las carreteras hasta ahora? Pues hay 20 carreteras cortadas, todas secundarias. Las mayores complicaciones están en Castilla y León, con 6 vías cortadas, 3 de ellas intransitables en Burgos. En Navarra, 2 vías cortadas y otras 2 intransitables, una en Asturias, la de Covadonga, y una en Granada, la de Sierra Nevada. En La Rioja y Aragón es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la mayoría de carreteras. Y en los deportes hoy tenemos de todo, Liga ya en juego y sobre todo a esta hora las semis de la Copa Davis. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Muy buenas. Empieza ahora mismo el segundo partido de la semifinal de la Copa Davis entre España y Alemania. El primer punto lo ganó Pablo Carreño a Struff y ahora juegan Jaume Munar y Alexander Zverev. Si gana Munar, iremos a la final contra Italia mañana. Si pierde Jaume, habrá definitivo dobles con Granollers y Pedro Martínez. Lo contamos desde ya en Carrusel Deportivo, también con el Alavés Celta, que va 0-0 por el minuto 32. A las 4:15, noticia en Barcelona, vuelve el Barça al Camp Nou años después, juega contra el Athletic. 2 noticias más en fútbol sala: victoria de España en el Mundial Femenino 5-2 contra Tailandia, y esta madrugada a las 5, carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Sainz saldrá tercero, Alonso saldrá séptimo. Hora 14. Aida Bao.
La política y gran parte de la sociedad española está a la espera de saber cómo los jueces del Tribunal Supremo argumentan que Álvaro García Ortiz es culpable de forma indiscutible de un delito de revelación de datos reservados. De momento tenemos la decisión, pero no los argumentos, que no podremos leer hasta que haya una sentencia. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Una condena sin sentencia que vuelve a poner en primer plano no solo la filtración de los datos de González Amador, la noche en la que la SER cuenta que es Amador y no la Fiscalía quien está solicitando un pacto después de que su abogado reconozca sus delitos fiscales. Lo que ahora vuelve a cobrar fuerza, porque se entiende que los jueces se van a apoyar también en ella, es la nota de prensa que la Fiscalía emite de forma pública al día siguiente, desmintiendo que sean ellos los que ofrecen el pacto. Una nota de prensa, Pedro, de la que García Ortiz se ha hecho cargo abiertamente y que el propio Supremo llegó a decir que aparentemente no era delictiva. La sentencia asumirá el relato de la UCO y de las acusaciones. Álvaro García Ortiz tenía el dominio de la acción y en unidad de acto filtró el correo en el que Alberto González Amador admitía que había cometido 2 delitos fiscales y después sacó una nota de prensa para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Los magistrados pueden condenar por ambos episodios o solo por la nota. Sin embargo, en este caso, la pregunta que cabe hacerse es si era público que el fiscal general elaboró el comunicado, qué necesidad había de registrar su despacho y de intervenir sus dispositivos. La nota de prensa fue el objeto de la querella inicial en el Tribunal de Justicia de Madrid. Sin embargo, cuando el caso pasa al Supremo pierde fuerza. La Sala de Admisiones dijo que aparentemente no era delictiva. El instructor, Ángel Hurtado, fue el que la recuperó y las acusaciones la convirtieron en la protagonista del juicio. A la espera de sentencia, el fallo al menos nos da pistas de los agravios que no compra el tribunal. Al condenar por el tipo básico del delito y no por el agravado, los magistrados descartan que el novio de Ayuso sea un ciudadano particular o que se le hayan podido vulnerar derechos en el proceso por fraude fiscal y delitos de corrupción que tiene pendiente. El tipo agravado que no aplican es el que contempla penas de cárcel si se causa grave daño a un tercero o si se revelan datos de un particular. Ante el regocijo del Partido Popular por la sentencia, el Gobierno sigue defendiendo de forma cerrada al todavía fiscal general. Aseguran que detrás de esta decisión del alto tribunal hay intencionalidad política y desde Sumar hablan de la condena a un hombre inocente y del descrédito de la justicia. María Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes. Referencia velada al fallo del Supremo del ministro Óscar López en unas jornadas sobre la Universidad Pública en Madrid. Asegura que nada, ni una condena que califica como injusta al fiscal general del Estado, va a impedir que salga la verdad sobre Ayuso y su círculo. Ninguna sentencia judicial, por injusta que sea, va a tapar la verdad de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Y nadie nos va a callar en denunciar los chanchullos de Ayuso y de su entorno. La otra pata del Gobierno, Sumar, se mantiene en que García Ortiz es inocente, en que el Poder Judicial está en descrédito y que el jefe de gabinete de Ayuso empaña la decencia de las instituciones. Yolanda Díaz, vicepresidenta. Se ha condenado a un hombre inocente por ejercer las funciones para las que ha sido nombrado. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid admitió que había mentido y, sin embargo, sigue en su puesto. Desde el PP, la vicesecretaria Carmen Fúnez insiste en cargar al presidente del Gobierno la condena a García Ortiz. Porque fue Pedro Sánchez el que lo nombró, el que lo protegió, y fue Pedro Sánchez el que lo utilizó. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Defender al corrupto, atacar a los jueces. Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, denuncia el inmovilismo en el que cae a su juicio el Ejecutivo. Ha llamado además a apretar el freno de emergencia, es textual, para reventar a la derecha. Mientras, otra de las investigaciones que más daño han hecho al Gobierno sigue su curso. Santos Cerdán ha salido esta semana de la cárcel después de casi 5 meses en prisión preventiva y ahora pasa el fin de semana apartado de los focos. Eso Cerdán, porque Ábalos y Koldo sabrán el próximo jueves si es ahora a ellos a los que les toca ir a la cárcel. El Supremo decidirá si siguen en libertad o los manda a prisión provisional. Y mientras, en Almería, nuevos datos que les ofrecemos a esta hora sobre la investigación en la Diputación después de que los 5 detenidos, entre ellos el ya expresidente que dimitió ayer, el vicepresidente de la institución y el alcalde de Fines, hayan quedado en libertad provisional. El ya expresidente de la Diputación, el popular Javier Aureliano García, fue detenido el pasado martes por su presunta vinculación con una red de empresas que recibía adjudicaciones irregulares desde el año 2016. El caso es que ahora sabemos que el grupo de narcos, por el que se originó el resto de la investigación del caso Mascarillas de Almería, tenía a guardias civiles a sueldo. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pretendían introducir en España un cargamento de cocaína procedente de Brasil escondido en 2 contenedores de café.
Algo pasó, el barco llegó al puerto de Barcelona, pero los contenedores estaban vacíos, ni rastro de la droga. Los agentes de la UCO sospecharon que recibieron un chivatazo. El soplo pudo venir de algún topo porque la UCO descubrió que había miembros de la propia Guardia Civil a sueldo de esta organización criminal. En concreto se cita el caso de un guardia con el alias Mister que recibió 20.000 euros. Los narcos aprovecharon su punto débil, detectaron que tenía problemas con el juego. La UCO localizó a su topo gracias a la información que encontraron en Encrochat, el sistema encriptado utilizado por los narcos para comunicarse. Ahí supieron que esta organización pretendía colar la cocaína utilizando una empresa que administraba Kilian López, el empresario que precisamente fue agraciado con un contrato público de 2 millones de euros en mascarillas gracias presuntamente a su amistad con el exvicepresidente de la Diputación de Almería, Óscar Liria. Y en la Comunitat Valenciana, Vox sigue sin querer mostrar en público su apoyo de forma contundente a Juanfran Pérez Llorca, el candidato elegido para sustituir a Mazón al frente de la Comunitat. El Popular aún así ha presentado esta semana su candidatura en les Corts, esperando a cerrar los últimos flecos con los de Abascal. Llevamos días hablando de esto, pero vamos a ir a la letra pequeña. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas tardes. ¿Cuáles son exactamente las cesiones que está buscando la ultraderecha? Buenas tardes. Pérez Llorca ya avanzó que puede que no haya documento ni reunión, sino que comunique el contenido del acuerdo en su discurso del jueves. Fuentes de la negociación explican que las medidas no irán mucho más allá de lo que ya han pactado. Hace poco acordaron, por ejemplo, una resolución para que las estadísticas de la Generalitat separen a las personas con nacionalidad española de quienes no la tienen. No és racisme. Racisme és l'ús que li puedes donar a esa informació. Una decisión que defendía el propio Pérez Llorca como portavoz del PP. En cuanto a su investidura, parece que habrá consenso en pedir más obras para evitar inundaciones, algo que además corresponde al Gobierno central. Y más allá de eso, hay dos iniciativas que Vox acaba de presentar y sobre las que el PP tendrá que pronunciarse. Una proposición para rechazar las zonas de bajas emisiones y las enmiendas a la Ley de la Renta Valenciana de Inclusión para dificultar el acceso a extranjeros o para equiparar las ayudas que reciben las víctimas de violencia machista a las de los hombres que sufren lo que ellos denominan violencia intrafamiliar. Hora 14. Aida Bao. Hoy se cumplen 50 años de la proclamación de Juan Carlos de Borbón como rey de España. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Esto pasaba tal día como hoy en 1975. Juan Carlos llegaba a la corona ante las Cortes franquistas en las que se alababa la figura del dictador. Después el monarca desempeñaría un papel crucial en la transición de España hacia la democracia. Juan Carlos reinó 39 años hasta 2014, cuando abdicó en favor de Felipe VI, que ya lleva 11 siendo el jefe del Estado. Y con motivo de esos 50 años de monarquía que se cumplen hoy, en la Zarzuela se celebra a esta hora una comida privada con miembros de la familia real, entre los que también está el rey emérito, que recordemos no estuvo invitado a los actos celebrados ayer. Allí en el Pardo, en Madrid, está María Manjabacas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer fue el excluido, hoy el protagonista, porque este es un encuentro familiar del que ni siquiera Zarzuela va a distribuir foto, y eso que ha costado 2 años que se vuelvan a juntar. Al principio se dudó que viniera, enfadado por su exclusión institucional, pero lo ha considerado, y como todos los eventos de familia Aida, pues habrá reencuentros y también reproches. Hay que tener en cuenta que es la primera vez que se ven los dos reyes después de las memorias en las que el emérito entiende al rey, pero le cuestiona como hijo. Hay críticas y no veladas precisamente para él, para la reina Leticia, la que culpa del mal ambiente familiar. Pero hoy todos aquí están juntos, aunque el rey solo va a estar unas horas en España. En cuanto termine el almuerzo, se marcha en el mismo avión que le ha traído de Abu Dhabi rumbo al Golfo, a cualquier otra capital europea, para pasar el fin de semana. Pero aquí no pasa la noche, entre otras cosas, para no incomodar más al rey Felipe VI, que le ha prohibido quedarse en la Zarzuela y en cualquier sitio de patrimonio nacional. Más allá de la imagen de hoy, María, hay similitudes, pero también grandes diferencias entre un reinado y otro, sobre todo por la salida de Juan Carlos de España y los escándalos que lo han perseguido.
Dos reyes distintos para una misma corona, ese sería el titular. Acompañar el paso de una dictadura a una democracia ha sido el logro que más se ha destacado del rey Juan Carlos, pero también este legado en su haber lo ha empañado él mismo en su libro de memorias. En él debe sobre todo negocios turbios, corruptelas, 3 investigaciones abiertas sobre comisiones, sobre tarjetas opacas, sobre ocultación de dinero en Jersey y 3 archivos, porque regularizó con Hacienda, por prescripción y por inviolabilidad mientras estaba en el cargo. Todo eso ha salido con cuentagotas, pero hubo un detonante que le empujó a la abdicación, la cacería de Botswana, que le llevó a pronunciar esta frase ya para la historia. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. A partir de aquí, el rey Felipe se propone reconstruir la monarquía. Monarquía renovada para un tiempo nuevo. Y afronto mi tarea con energía, con ilusión y con el espíritu abierto y renovador que inspira a los hombres y mujeres de mi generación. Y desde entonces todos son decisiones para apartarse del padre. Renuncia a toda la herencia, le deja sin sueldo, saca de la foto de la familia real a las hermanas para que no se repita un caso Urdangarín. Prohíbe que se acepten regalos, prohíbe que los miembros de la familia trabajen en empresas por cuenta ajena. Una cadena de decisiones dolorosas que terminan con una anomalía histórica, la exclusión del rey Juan Carlos de los actos que celebran su propia coronación. Uno de los grandes méritos que la mayor parte de la población está de acuerdo en atribuirle al rey Juan Carlos es la transición hacia una democracia desde una dictadura que supuso una de las épocas más oscuras del pasado reciente de nuestro país. Pero 5 décadas después, cada vez son más los votantes del PP y de Vox que no tienen una opinión negativa del franquismo. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aunque el 70% de los españoles considera que el cambio que supuso la muerte del dictador es positivo, si miramos solo a quienes votan a la derecha, los datos son alarmantes. Solo el 20% de los votantes del PP valoran bien o muy bien el franquismo y en Vox el 42% tiene una opinión positiva o muy positiva de la dictadura. Son datos de 40dB para la serie El País. La ultraderecha española está consiguiendo que se contemporice con una de las etapas más oscuras de nuestra historia, pero no es la única. Es una tendencia creciente en Europa, Carlos. Sí, por ejemplo, en Italia el partido de la primera ministra tiene su origen en el posfascismo y hace unos días en un local del partido en Parma, un grupo de jóvenes cantaba Viva Sal Duce a Mussolini sin que Giorgia Meloni haya salido todavía a censurarlo. En Alemania, la ultraderechista Alternativa para Alemania es la segunda fuerza más votada y su líder en la región de Turingia ha sido condenado por usar expresiones nazis en sus discursos. Como este Todo para Alemania, prohibido por la Constitución del país por su uso durante el nazismo. La cultura política con la que se construye Europa Occidental al término de la Segunda Guerra Mundial es una cultura política antifascista. Pero claro, oye, las cosas no son eternas. Las sociedades se transforman, cambian, se modulan. Antonio Moreno Juste es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense. Según explica, este revisionismo histórico se da tras un cierto colapso del estado del bienestar primero y del sistema de libre mercado después. En este mar es donde están ellos navegando. Y ahora lo que se está produciendo es una brutal batalla cultural en la cual estamos todos inmersos, medios de comunicación, la universidad. En España, además, tenemos una diferencia, que el franquismo no fue derrotado en el campo de batalla. La dictadura no desapareció como se produce en la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Y esto, evidentemente, pues ha tenido unos costes. En su opinión, la respuesta democrática no puede limitarse a denunciar estos relatos y debe saber incluir a quienes no se ven representados en la política tradicional. Bueno, pues con este contexto europeo y español, la delegación del Gobierno en Madrid está estudiando sanciones a los organizadores de una manifestación de la Falange este viernes. Manifestación de apenas varios centenares de personas, pero en la que se llegó a pedir la muerte del presidente del Gobierno en un acto plagado de otras proclamas que también van contra la ley, Adrián. Sí, el Gobierno se ampara tanto en la Ley de Memoria Histórica como en el Código Penal, porque van a estudiar si las amenazas de muerte contra el presidente del Gobierno, amenazas como Pedro Sánchez tiro en la nuca, que se gritaron ayer en la manifestación de la Falange frente a la sede del PSOE, pues si esas amenazas constituyen un delito de odio. Francisco Martínez, el delegado del Gobierno en Madrid. Vamos a activar las sanciones que prevé la ley, porque los mensajes racistas, mensajes xenófobos, mensajes homófobos y también las amenazas de muerte que escuchamos anoche en las calles de Madrid son absolutamente intolerables, constituyen a nuestro juicio posibles delitos de odio. Además de las amenazas, se repitieron proclamas antidemocráticas, se cantó el cara al sol. El PSOE ha condenado estos cánticos, que ha calificado de aquelarre de odio. Piden al PP y a Feijóo que lo condene. Enseguida hablamos del Vaticano.
50 años después de la muerte de Franco, te presentamos una aproximación diferente a la figura del dictador a través de la ficción sonora. Procedamos a escuchar la voz de FFB. La fonética de FFB, de Juan Mayorga, en la voz de Andrés Lima. ¡Tú no estás capacitado en absoluto para gobernar España! Y la mano firme de Juan Cabestany, con los actores de 1936. Ya disponible en Ser Podcast y cadenaser.com. 20N, con los 50 años de España en libertad. Cadena Ser. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% Duroc Origen España a 7,45 € el kilo. En tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Hora 14. El láser. Aida Bao. El Vaticano ha anunciado esta mañana que acepta el cese del obispo de Cádiz solo unos días después de que vieran la luz las acusaciones de abusos sexuales que supuestamente cometió el religioso en los años 90 cuando era cura de Getafe. El religioso ya pidió el año pasado su cese, como hacen todos los obispos a los 75 años, pero la Santa Sede decide apartarlo justo ahora. Corresponsal en Roma, John Solés. Buenas tardes. 13 días ha tardado León XIV en aceptar la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta desde que el diario El País publicó los detalles. 4 meses después que la Conferencia Episcopal Española conociera la denuncia de la víctima y permaneciera de brazos cruzados. El Vaticano ha comunicado este mediodía finalmente la renuncia por jubilación del obispo Zornoza, aceptada por el Papa, que recordemos en Roma, en el último encuentro con 400 obispos de 38 países, les advirtió que deben actuar con firmeza y decisión ante situaciones de escándalo en todos los casos de abusos, especialmente de menores. Estaba presente Zornoza en aquella reunión en la que el pontífice ordenó a los obispos tolerancia cero con los abusos sexuales del clero. Algo así, como dice el refrán castellano, sobre el zorro puesto a cuidar gallinas. Zornoza ya ha respondido, asegura el ya exobispo de Cádiz que las acusaciones contra él son falsas. Quiero expresar públicamente mi gratitud al Papa León por su comprensión y su cercanía paternal, que me concede la posibilidad de dedicarme a los tratamientos médicos que necesito en este momento y de poder atender con serenidad y confianza en Dios la defensa ante la acusación injusta y falsa que está siendo estudiada por la Iglesia. También en el exterior seguimos muy pendientes de la situación en Ucrania, con Donald Trump tratando de forzar a Zelensky a un acuerdo que supondría premiar a Rusia por una invasión. Almudena Lopesino, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Dice Donald Trump que ya advirtió a Zelensky de que este plan de paz llegaría y que si no le gusta puede seguir en guerra con Rusia. Lo ha dicho esta madrugada en la Casa Blanca, horas después de que se filtrase ese documento con 28 puntos que no ha negociado ni con Ucrania ni con ninguno de los aliados de Kiev. Para los rusos, es Vladimir Putin asegurando que ese plan cumple, como no, sus expectativas a falta de negociar algunos flecos. Y para Zelensky es un duro golpe porque se le plantea una disyuntiva: perder un aliado o aceptar algo que ya sabe que va a destrozar a su país. Kiev se verá con Washington la semana que viene en Suiza para abordar ese plan y llegar o intentar llegar a puntos en común en lo que respecta a ceder el 20% de su territorio. Pues precisamente de Ucrania se está hablando y mucho en la cumbre del G20 que se está celebrando en Johannesburgo, en Sudáfrica. Una cumbre sin Estados Unidos, aunque sea socio fundador, en la que se acaba de firmar un documento contra lo que de facto le está proponiendo Trump a Rusia y a Ucrania. Cumbre en la que está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y con él, allí en Sudáfrica, nuestro enviado especial Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Sí, como dices, Trump ausente, pero marcando la agenda. Ha concluido hace poco más de media hora la reunión paralela que los líderes europeos han improvisado aquí en Johannesburgo tras el arranque oficial del primer G20 de la historia que se desarrolla en África, con el objetivo, como dices, de posicionarse ante la última imposición de Trump sobre Ucrania. Y han emitido una declaración hace solo unos minutos en la que dicen que Europa está en contra de cambiar las fronteras en referencia a la ocupación rusa o de limitar las fuerzas armadas ucranianas. Inclusive and sustainable development is impossible without peace. El presidente Sánchez ha hecho mención en el plenario del G20 a Ucrania, señalando que no puede haber desarrollo económico sin paz en Palestina o Ucrania, a la que ha descalificado, por cierto, el representante ruso.
and in many cases through the corruption schemes in Ukraine. Que ha vuelto a denunciar que Ucrania es pura corrupción, mientras el anfitrión, el sudafricano Ramaphosa, que además de destacar el impulso de esta primera cumbre en África, boicoteada por Trump, ha insistido en que la única vía de solución a los problemas del mundo sigue siendo el multilateralismo frente a las maneras e imposiciones del presidente estadounidense. Nicolás Castellano, en directo desde Sudáfrica. Gracias. Hasta luego. El mundo intenta pensar en soluciones para que Ucrania no tenga que ceder de una forma tan exagerada ante un país invasor. Y mientras Trump, que ha ideado ese plan, ha pasado las últimas horas con el nuevo alcalde de Nueva York, el demócrata Zoran Mandani. Los dos han exhibido en la Casa Blanca una aparente buena sintonía después de que Trump, recordamos, lo despreciase y amenazase durante la campaña electoral neoyorquina. Y en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro ha sido detenido esta mañana después de meses de arresto domiciliario tras ser condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado al perder las elecciones en el año 2022. Bolsonaro está acusado de haber intentado quitarse la pulsera electrónica que fiscalizaba sus movimientos. Belu Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Sí, según ha confirmado la Corte Suprema de Brasil, el expresidente intentó romperse la tobillera electrónica que fiscalizaba sus movimientos, es decir, la que vigilaba su arresto domiciliario, para intentar fugarse durante una manifestación que uno de sus hijos había convocado enfrente de la casa del expresidente. Bolsonaro lleva desde agosto en este arresto domiciliario por el intento de golpe de Estado que llevó a cabo en 2022 después de perder las elecciones. Hoy la justicia brasileña ha decidido llevarle a prisión preventiva por suponer un riesgo para el orden público. A quien madruga, la inspección le ayuda. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social te protege en el trabajo, incluso antes de que surja un problema. Tus derechos nos importan. Si algo no se cumple, denúncialo a través de la web de la inspección. Es muy fácil y además es confidencial. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España. Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros. Aprovecha y fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. El amor nos hace valientes, torpes, felices y un poco locos. Vulnerables y a la vez poderosos. Dicen que el amor lo explica todo y, sin embargo, nadie puede explicarlo. Cadena SER presenta el Congreso El Bienestar y el Amor del 28 al 30 de noviembre en Teruel. Hablaremos del amor y sus dilemas con Carlos Areces, María Hervás, Raúl Cimas, Leonor Walding, Edu Galán, Natibel Preciado, Pepa Rus, Luis Rollán y Ernesto Castro, entre otros. Venta de entradas y de abonos con hotel y excursión a Albarracín en congresosdelbienestar.es. Patrocinan Ayuntamiento de Teruel, Diputación Provincial de Teruel y Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. Los juguetes están en marcha. Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés. Incluso en los más buscados. Dinosaurio T-Rex interactivo. Robot Titan Fury Super Things. Casa con luces Sylvanian Families. Últimos días con un 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app. Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones. ¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos? Para saber hacia dónde vamos, primero, ¿en qué punto estamos respecto a este debate? Hay que situarse. Pues estamos observando. Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en hora 25. ¿Cómo definirías tú este charco? Con Aimar Bretos, Cadena SER. Y hoy nos vamos a ir con la carta que le ha enviado el Harry Potter de siempre al Harry Potter nuevo. Daniel Radcliffe, el actor que hasta ahora ha dado vida al mago más famoso de Hogwarts, tiene ya 36 años y claro, para hacer la serie de la saga ya era demasiado mayor. Lo sustituye un nuevo intérprete de solo 12 años que como bienvenida ha recibido una carta de su antecesor, Lorena Carramolino. Harry Potter volverá a cruzar el andén 9 3/4. Estimado señor Potter, nos complace informarle de que ha sido admitido en el colegio Hogwarts de magia. Pero no será el Harry Potter de siempre, el que Daniel Radcliffe ha interpretado durante años. Yo Harry Potter. El mítico mago que estudiará esta vez en Hogwarts, en la serie que HBO Max prepara para la pequeña pantalla, será interpretado por Dominic McLaughlin, un niño escocés de 12 años elegido entre 30.000 candidatos. Mejor que estés en Gryffindor. Tiene la misma edad que Daniel Radcliffe cuando se estrenó Harry Potter y la Piedra Filosofal, que daría paso a la saga de películas basadas en los libros de J.K. Rowling.
Esto convirtió a Daniel Radcliffe en uno de los actores más reconocidos con tan solo 12 años. Por ello, la experiencia le ha llevado a escribir una carta al nuevo actor de Harry Potter. Le escribí a Dominic y él me respondió con una nota muy dulce. Le dije, espero que lo estés pasando de maravilla, incluso mejor que yo. Ya han comenzado las grabaciones de la nueva serie, aunque los Muggles tendremos que esperar hasta 2027 para volver a adentrarnos en los hechizos de Hogwarts. Pues así nos vamos a ir, pero antes una pincelada del tiempo. Almudena, ¿dónde vamos a pasar más frío esta tarde? Pues más frío en el centro peninsular, en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid, donde no vamos a superar los 7 grados esta tarde. Las máximas las tenemos en Andalucía un poquito más altas, 17 grados. Pues así nos vamos. Pasen muy buena tarde y abríguense. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.